las manos del alfarero. Y estamos en un proceso de transformación. ¿Cuánto lo creen? Cuando yo estudiaba este tema, me venía una palabra una y otra vez y se las quiero decir. Y esa palabra es que somos privilegiados. Usted y yo somos muy privilegiados. Y lo digo con una convicción por el tema que se va a tratar el día de hoy. Dios es un Dios perfecto. Vamos a leer en Efesios 1, 4 y 5. Y sabemos que Dios pues le plació o planificó que usted y yo estuviéramos en esta generación. Hace más de 2000 años Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y desde entonces, ¿cuántas generaciones habrán pasado? Si viviéramos 100 años son 20 generaciones, pero muchos vivimos menos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más de 20 generaciones, pero Dios dijo, estos hombres y mujeres, varones y hembras, van a estar en este momento, en este tiempo. Dios es un Dios perfecto. ¿Cuánto lo creen? Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo fuera fundado, Él ya había dicho, Rodimiro va a estar aquí sentado en el 2025. ¿Sí? Él ya había dicho que cada uno de nosotros estaríamos aquí en este momento. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Hay un propósito. Digan conmigo, propósito. Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Usted y yo tenemos el privilegio de decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Podían decir lo mismo las personas que vivieron antes del sacrificio de Jesús? Pregunto. Usted y yo somos el privilegiados de decir somos hijos de Dios. ¿Sí? Adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Gloria sea a Cristo Jesús, que gracias a Él somos hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar. Buen Padre y Dios eterno, te damos gracias. Muchas, muchas gracias. Señor, reconocemos que somos privilegiados, Padre. Hay un propósito especial, así como hemos dicho que somos barro en las manos del alfarero. Hay un propósito especial el cual tú nos has traído en este tiempo, Señor. Permítenos, Señor, poder abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y poder ver más allá, Señor, y los tiempos que han sucedido, porque definitivamente no hay otra palabra que podamos decir que somos privilegiados. Porque tenemos, Señor, la oportunidad de ser ministros, Señor, ministros capaces del nuevo pacto, Señor, que es un privilegio estar en este tiempo de la gracia. Es una bendición, Señor. Permítenos abrir nuestro corazón. Si en alguno de nosotros hay un velo en nuestro corazón, quita el velo en esta mañana, Señor, y que podamos abrir nuestros ojos. Quita las escamas como las quitaste al apóstol Pablo en ese momento, que, Señor, que tú le devolviste la vista, Señor, y lo llenaste de tu Santo Espíritu. Señor, haz lo mismo con cada uno de nosotros. Y permítenos abrir nuestros ojos y ver, Señor, lo privilegiado que somos cada uno de nosotros. Así como dice tu alabanza, porque tú nos llevas de gloria en gloria, para que reflejemos de tu amor, para que reflejemos tu presencia, para que seamos transformados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dispongo mi corazón, dígalo con toda su fuerza. Dispongo mi corazón para que tu palabra, que es la semilla, sea sembrada en tierra fértil, porque yo soy tierra fértil. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando yo, no sé si era menor de edad todavía, yo me fui a Esquipulas y yo vendía relojes, así,
en la calle, por decirlo así. Tenía una mimecita y ponía mi venta. Creo que tenía 17 años, 18 años, no recuerdo exactamente. Lo que sí me acuerdo que a los 16 estaba yo en la feria de Shela vendiendo también. Ahí vendía pantalones. Y me acuerdo que Esquipulas, cuando uno habla de Esquipulas, uno dice el Cristo Negro de Esquipulas, ¿no? Y muchas personas van una vez al año por lo menos, llevan su vehículo que le echan agua bendita, muchos suben hincados, otros de una manera, otros de otra manera. Y yo me acuerdo que mis papás siempre, pues lo que me habían enseñado era poner incienso a unos dioses chinos y a las fotos de nuestros ancestros. Y les pedíamos a ellos que nos protegieran, que nos bendijeran, que hicieran esto, que hicieran lo otro. Y eso es lo que me habían enseñado de niño. Esa era, no sé, tradición, era pues la cultura. Y yo era un niño y por supuesto yo iba a hacer lo que mi papá me decía. Y me acuerdo muy bien cuando estaba yo en Esquipulas, yo miraba la iglesia y decía, yo sí creo que hay un Dios. Yo sí creo en Dios. Y me acuerdo que yo entré. Y cuando yo entré, yo vi pues el muñeco, sí, el muñeco, y la gente con gran devoción y etcétera, etcétera. Y yo desde atrás me le quedaba viendo y decía, yo sí creo que hay un Dios, pero no creo que sea ese muñeco. Y Dios después, a los 19 años, yo recibí a Cristo Jesús, el velo fue quitado, las escamas cayeron de mis ojos y yo conocí la verdad. Conocí al Dios verdadero y conocí conforme a la palabra qué es lo que realmente estaba yo viviendo anteriormente y después de la conversión que había pasado en mi vida. Yo ya entendía quién era el Dios verdadero. Y creo que es muy importante ese paso. ¿Cuántos se acuerdan cuando usted dio ese paso? Cuando usted tal vez creía algunas cosas y después usted conoció la verdad, ¿sí? La verdad nos hizo libre. La verdad hizo muchas cosas en nuestras vidas. Y yo en esta mañana quiero referirme a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él es un buen ejemplo de un antes y un después. ¿Quién era Saulo de Tarso? En Filipenses 3:5 habla que era fariseo, ¿sí? Hebreo de hebreos, linaje de Benjamín, circuncidado al 8º día. A cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y él había crecido, había sido educado en la mejor universidad, por decir algo, a los pies de Gamaliel. Conocía la ley, conocía la palabra, la conocía. La vivía, ahí dice, irreprensible conforme a la ley. ¿Sí o no? Entonces, era alguien que conocía, por decirlo de esa manera, sabía que había un Dios verdadero, porque él no era gentil y no buscaba dioses falsos, sino que él sabía de Jehová de los ejércitos, pero él venía y cumplía las cosas de la ley. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿En ese tiempo Pablo era salvo? Cumplía la ley, pero no era salvo. ¿Para cuántos es importante la salvación? Y la verdad, qué bueno que usted y yo entendamos el valor y la importancia de la salvación. Porque tristemente, déjeme decirle que por eso hay muchos escogidos y otros que no. Hay gente hoy en día, yo escuché a alguien que es un magnate famoso, el más millonario creo que dicen del mundo, que dice, no, pues si nos vamos al infierno, vámonos, hacemos fiesta en el infierno, vámonos. Así como quien dice, los invito y vámonos al infierno. Para él, ¿qué vale? ¿Es importante la salvación? No era importante. Ahora Pablo me llama la atención que es alguien que vivió un antes y ahora vive y después vivió un después. Él vivió un proceso bien interesante que yo quisiera que pudiéramos ver cada uno de nosotros. Como estaba diciendo, él era cumplidor de la ley, pero no era salvo. Filipenses 3:9, ya cuando él se convirtió, las cartas que él escribe, toda la enseñanza, o sea, Saulo de Tarso ahora es Pablo. El apóstol Pablo. ¿Cuántas cartas no ha escrito Pablo? ¿Cuántos discípulos, cuántas iglesias no abrió? ¿Quién es Pablo en la palabra de Dios?
es un instrumento útil en sus manos. Amén. ¿Lo creemos? Pero él vivió una transformación. Y en Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, o sea, Cristo, no teniendo mi propia justicia, porque cuando él vivía en la ley, él vivía en su propia justicia, que es por la ley, ahí mismo lo dice, sino la que es por la fe en Cristo. Cuando usted lee esto conmigo, yo no sé, pero yo me acuerdo muy bien, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, quería encarcelarlos, quería matarlos, tomó cartas, fue camino a Damasco, y un resplandor vino y lo botó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús. Ahora dime qué tengo que hacer, le dijo. Ahí hubo un cambio, una transformación en Saulo y ahora era Pablo. Dice que sus ojos fueron cegados y recibió instrucciones para que fuera a Damasco, si no estoy mal, y iba a haber un discípulo, creo que era un discípulo Ananías, el cual recibió las instrucciones. No, pero si él es el que persigue y mata a cristianos, no, pero tú ve. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, porque instrumento útil me es este. Pablo pasó de ser un perseguidor, conocedor de la ley, viviendo en el antiguo pacto, y él fue transformado y llevado ¿a dónde? A un nuevo pacto. Yo quiero preguntarle, ¿usted vive en el nuevo pacto? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos realmente conscientes? Porque cuando estamos conscientes de esto, realmente podemos abrir nuestros ojos y decir, qué tan privilegiado somos. Pablo, él mismo dice, yo antes estaba en la oscuridad, para mí eso era basura. Cuando él hablaba sobre, yo soy fariseo, hebreo de hebreos, pero él no lo decía con orgullo, él lo decía, para mí eso es basura. Para mí eso no vale nada. ¿Por qué? Porque lo importante es el paso que yo di. Fue ese momento que el resplandor me botó y yo me di cuenta que yo estaba luchando contra Dios. Porque yo estaba en la cultura, en la tradición, yo estaba haciendo lo que todo el mundo hacía. Yo iba a la iglesia porque todo el mundo va a la iglesia, y porque yo, si voy a la iglesia, creo que estoy más cerca de Dios, creo que voy a ser salvo, creo que estoy haciendo bien las cosas, pero no es el ir a la iglesia. Ahí había un propósito en Pablo. Y Pablo, vemos quién era Pablo, con todas las cartas, todas las enseñanzas, toda la revelación que se le dio a Pablo. Una revelación grande. Ahora, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, ¿qué tan importante es nuestra salvación? Si usted y yo entendemos que nuestra salvación es tan importante, ojo, tengamos cuidado de no caer en la tradición, en lo que la cultura hace y dice, porque muchas veces estamos siendo engañados por el enemigo. Pablo vivió una transición, una transformación, un cambio. Hubo una conversión genuina. Podemos ver el caminar de Pablo y podemos decir que después de que él fue botado al suelo y él fue levantado, las escamas le fueron quitadas, Ananías oró por él, dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Yo cuando venía de camino le preguntaba a alguien de mi familia y le decía, ¿tú sabes quién es Dios Padre? Sí, me dice Dios Padre. Nosotros le hablamos, le pedimos a Dios Padre. Cuando yo oro, le digo Dios Padre Todopoderoso. Yo soy su hijo. ¿Y qué me dices de Jesucristo? El que murió en la cruz del Calvario. Amén. Y por gracias a Jesucristo, yo soy justificado. Pero luego viene el Espíritu Santo. ¿Qué me puedes decir del Espíritu Santo? Yo quisiera lanzar la pregunta, con todo respeto, y preguntar, ¿sabemos quién es Dios Padre? Amén, yo espero que lo sepamos. ¿Sabemos quién fue Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo en nuestros corazones? Y la tercera pregunta,
el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hágase la pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Usted camina con el Espíritu Santo de Dios? Pablo fue lleno del Espíritu Santo cuando esas escamas cayeron y él creyó en Jesucristo y lo recibió en su corazón. Y él tuvo un caminar diferente desde ese entonces. Ahora, Pablo vivió una transición muy importante. Él pasó de luchar contra Dios, que según él no estaba luchando contra Dios. Porque él decía, irreprensible conforme a la ley. Según él, Dios dejó la ley. Sí, dejó la ley. Yo la estoy cumpliendo, o sea que estoy haciendo las cosas conforme Dios quiere, según él. Pero después se dio cuenta que estaba luchando contra Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que luchamos contra Dios. Y qué importante es que recibamos la revelación y podamos entender qué es lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones, porque nosotros somos muy privilegiados. Él vivió en la ley, la cumplió con celo irreprensiblemente, pero luego le fue revelado el misterio. La palabra de Dios menciona la palabra misterio. Efesios 3 del 2 al 6 dice, si quieren lo buscan, yo los voy a esperar. Efesios 3 del 2 al 6. Efesios 3 del 2 al 6. Amén, ¿lo tenemos? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada, que le fue dada a Pablo, esa administración de la gracia de Dios que le fue dada. Pablo tenía el privilegio de administrar la gracia de Dios para con vosotros. ¿Que por qué? Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio, oiga bien esto por favor, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Cuando Pablo escribió esto, estoy seguro que él decía, qué privilegio tengo yo. A mí me fue revelado este misterio que no se le había revelado anteriormente a las generaciones anteriores. Cuando Moisés andaba por ahí con el pueblo, a ellos no se les había revelado este misterio. Y Pablo vino y vivió el antes y el después, porque a él le fue revelado el misterio. Ahora sigamos leyendo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado ¿a quiénes? Qué privilegio, hermano. A usted y a mí. A usted y a mí. ¿Sí? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Que los gentiles, o sea, cada uno de nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Marlon oraba y decía, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y gracias a Dios que ahora usted y yo tenemos esa oportunidad, ese privilegio de poder entender, conocer ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? El misterio de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Vamos a continuar, perdón. Después de que Saulo de Tarso, ahora Pablo, vivió en la ley, le fue revelado el misterio, y después Pablo, en su palabra dice en 2 Corintios 3, del 6 en adelante, que por favor le voy a pedir que lo busquemos, ahorita vamos a leer ahí, 2 Corintios 3, del 6 al 18, él fue hecho ministro competente del ministerio del Espíritu. Ministro competente, que es también el ministerio del Espíritu, que también es el ministerio de la justificación. Ahora yo quiero que veamos, que seamos conscientes de todo lo que implica esta revelación que tuvo Pablo. Aquí está el centro de esto.
¿qué es lo que implica esa revelación que tuvo Pablo de pasar a ser seguidor de la ley, ahora estar del viejo pacto al nuevo pacto? Y usted y yo estamos ¿en dónde? En el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, en el ministerio del Espíritu, en el ministerio de la justificación, en el momento que habemos ministros competentes. Amén. Antes les voy a leer Romanos 7, 10 al 11, no lo busque porque ya buscó el otro, les voy a leer rápidamente. Y dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo está hablando otra vez. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pero vamos a leer, voy a regresar al 2 Corintios 3, 6. Vamos a leer ese primero y después leemos otra vez Romanos, que aquí me adelanté un poquito. 3, 6. Amén, lo tenemos, ¿verdad? Dice: el cual asimismo nos hizo ministros, servidores. ¿De qué manera? Competentes de un nuevo pacto. Usted y yo estamos viviendo en los momentos de un nuevo pacto. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino que del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El tiempo de la ley era un ministerio de muerte y de condenación. El tiempo de la ley no era un momento donde había vivificación, no había un momento en donde el Espíritu venía y vivificaba a las personas. Las personas venían, trataban de cumplir la ley. El propósito de la ley, ¿cuál era? Mostrar que no la podían cumplir, mostrar que eran pecadores, mostrar que realmente habían pecado. Por eso en Romanos lo que yo leí es: y ahí en que el mismo mandamiento que era para vida, la misma ley que supuestamente Dios la había dado para vida, ¿sí? A mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque yo no cumplía esas cosas. Ahí decía: no mentirás, y yo mentía. Ahí decía: no adulterarás, y adulteraba a las personas, ¿sí? No desearás a la mujer de tu prójimo, y eso cometían. Entonces dice: a mí me resultó para muerte, porque el pecado, porque no habían identificado que era pecado en ese momento. La ley les ayudó en ese momento a identificar qué era pecado y qué no era pecado. Entonces, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El antiguo pacto es algo que traía muerte y condenación. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Porque Dios había dejado la ley para preparar el camino para el Mesías. ¿Y quiénes iban a ser salvos? Los que decían: ok, yo voy a tratar de cumplir la ley, y si no, hay sacrificios que puedo hacer cada año y eso va a cubrir mis pecados. No los borra, los cubre para yo tener una convivencia por lo menos de lo que vamos a hacer. Pero eso era el camino, era preparando el camino para que entendieran que había un sacrificio, tal vez no el que se iba a hacer año a año, pero había un sacrificio que iba a venir, que era el sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús. Ese Cordero Santo, puro, sin manchas, que tomó nuestro lugar, nuestra consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió por nosotros, Él pagó la cuenta por nosotros, ¿sí? Él se adelantó y fue a la caja y pagó por usted y por mí. Y su deuda ha sido saldada. Esa era una preparación para la parte de Cristo Jesús. Pero ellos no lo entendieron. Entonces, el ministerio de vida, de muerte, versus el ministerio de vida. El ministerio de la ley versus el ministerio del Espíritu. El Espíritu no estaba en la ley. Ahora, el Espíritu de Dios se movía en el Antiguo Testamento, sí se movía. Pero el Espíritu Santo de Dios se movía de una manera, por decir algo, escogida y temporal. Podemos ver que Saúl recibió el Espíritu Santo de Dios. Cuando él recibió el Espíritu Santo de Dios, empezó a profetizar y todos decían: otro profeta viene ahora, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Sabemos que él desobedeció, y el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Se retiró de él. Y usted puede ver cuántas veces el Espíritu Santo visitó a profetas, a ciertos hombres
sí, a ciertos siervos de Dios, pero era algo escogido. Selectivo la palabra. No era que todos tuvieran ese privilegio. Ahora, el versículo 7. Yo aquí solo quiero leerles otra versión porque ahí aprendiendo de mis hermanos, ahí las otras versiones también nos enriquecen. Voy a leer el versículo 6 en otra versión. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. El antiguo pacto escrito termina ¿en qué? En muerte, ¿sí? Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Dígame si no es un privilegio. Si usted y yo hubiéramos nacido en el antiguo pacto, gloria a Dios. Gloria a Dios. En su infinita misericordia lo decidió así. Pero somos privilegiados. Versículo 7. El camino antiguo con leyes grabadas ¿en dónde? En piedra. Las leyes que se le entregó a Moisés cuando subió al Sinaí estaban grabadas en piedra. El camino antiguo con leyes grabadas de piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Vamos a leer hasta el 11. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Ahora que el Espíritu Santo da vida. El 9. Si el antiguo camino que trae condenación, que es lo que estamos diciendo, condenación y muerte, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Voy a repetir esta parte, perdone. Aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece? La primera gloria de la ley se desvanecía, dice la palabra, ¿no? La gloria de hoy en día, el momento que usted y yo estamos viviendo, esa gloria permanece. Esa gloria permanece. Si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, déjeme decirle que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. La gloria de Dios está en nosotros. Y no es temporal, no es momentáneo, no es cuando el pastor ora por usted, no es cuando usted siente un temblor, no es ese momento, sino que la gloria permanece en cada uno de nosotros. Qué privilegio, hermanos. La gloria de Dios, que en hebreo es kabod y en el griego doxa, es la naturaleza intrínseca de Dios. Su esencia, su majestad, su esplendor, la santidad, la perfección de Dios. Y su esencia es el resplandor de todos sus atributos divinos combinados, una belleza infinita y grandeza de lo que Él es. La gloria de Dios, kabod doxa, pero esta se manifiesta por medio de esta palabra que se llama Shekinah. Así se dice, ¿no? Shekinah, amén. Es la manifestación de la gloria de Dios. Shekinah es la manifestación, es la gloria que habita. Oiga bien esto. Es la gloria que habita, que vive, habita, y es una presencia moradora. O sea que la presencia de Dios que mora y habita, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, el Shekinah se manifestaba por medio de la nube, por medio de la columna de fuego. Esa nube y esa columna de fuego estaba el tabernáculo, y eso se ponía encima del tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios. ¿En dónde? En el tabernáculo. Ahora, yo me pongo a pensar, la presencia estaba ahí, en medio del desierto, ¿no? En el tabernáculo.
¿Cuántas personas habían en ese momento con Moisés? Yo creo que había más de 2 millones de personas, si no estoy mal, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Guatemala vemos 3 millones y un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Ciudad de Panamá creo que tiene 2 millones. Pero yo me ponía a pensar Guatemala. Digamos que el tabernáculo estuviera en la zona 1, donde está el palacio, el kilómetro 0. No sé cuántos saben que Guatemala es una espiral. Zona 1 está en medio, zona 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así vamos ampliando la espiral. Así está organizada la ciudad de Guatemala. Y digo yo, 2 millones de personas, tal vez no son 3 millones como Guatemala, pero imagínense que su tribu le tocara en la zona 18, en la zona 25, y así como que cuando usted quiere ver las luces campero, ahí se sube en lo más alto, ¿verdad que sí? Era una gloria de Dios, era la presencia de Dios que habitaba en el tabernáculo y quizás la podíamos ver de lejos. Y depende de qué distancia estaba usted. Tal vez algunos estaban a 1 kilómetro, otros estaban a medio, porque eran 2 millones de personas. Era una multitud muy grande y cada uno tenía su tienda, tenía donde dormir, tenía donde, pues tenían animales también. Entonces no era algo que estuvieran así como que amontonados, sino que el punto es, ellos tenían la presencia y quizá la podían ver cuando salían de su tienda y se paraban en un momento alto. Pero hoy en día, el Shekinah, ¿cómo se manifiesta en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto? ¿Cómo se manifiesta el Shekinah? Donde habita la presencia de Dios. ¿Dónde habita la presencia de Dios? ¿Dónde mora la presencia de Dios hoy en día? Si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, usted debe tener la certeza, la convicción que somos templo del Espíritu Santo. Qué privilegio, perdone que le diga privilegio una y otra vez, pero para mí es un privilegio que antes ellos estaban en una tienda y miraban en la nube, miraban ahí el fuego, la columna de fuego de lejos, decía, ahí está la presencia. Pero hoy en día usted y yo podemos decir, la presencia de Dios está en mi corazón. El Shekinah de Dios vive en mi corazón. Yo soy templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿estamos conscientes de eso? ¿Estamos verdaderamente conscientes que usted es templo del Espíritu Santo? Así como Pablo recibió el Espíritu Santo cuando se le cayeron esas escamas, usted y yo cuando recibimos a Cristo Jesús de una forma verdadera, recibimos al Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6:19, no lo busque, dice que somos templo del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 1, 22 y 21 y 22, perdón, voy a no hablar tan rápido. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, o sea, recibimos a Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Usted es sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? No en piedra, no en letra. El Espíritu Santo se nos fue dado en nuestros corazones. En nuestros corazones. Piense en Pablo. Sus títulos, el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, yo soy fariseo, hebreo de hebreos. Y después dice, esto era basura. Esto no es nada. Ahora yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Pablo escribe y le enseña a la iglesia y le dice, el Espíritu Santo vive en tu corazón. El Espíritu Santo, el Paracleto, esa persona que está a la par tuya ayudándote. El Paracleto significa el que aboga por uno. Alguien que es culpable, hay un abogado que lo está defendiendo, que intercede por él, que lo ayuda, que lo aconseja, que lo guía. Ese es el Espíritu Santo. Si somos verdaderos hijos de Dios, yo considero que no debería decirse, no, yo me siento solo, siento que nadie me quiere, en el colegio, en la escuela nadie quiere ser mi amigo. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que es más que suficiente. Consolador, Él te fortalece, Él te guía, Él te redarguye de todo pecado. Es más, los que somos verdaderos hijos de Dios, créanme que somos los que más debemos de estar pidiendo perdón. ¿Pero por qué? Porque una de las funciones del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado. El que no tiene el Espíritu Santo está pecando.
Y quizás si es un escogido, venga el Espíritu Santo y lo redarguye. Pero un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, es cuando usted dice, no, eso está mal. Y por eso es que cada día usted tiene que doblar rodillas y decir, Señor, sí, he pecado contra el cielo y la tierra. Porque actué mal, porque miré mal, porque hice mal, porque tú sabes. Porque el Espíritu Santo está día a día a la par de uno, dentro de uno, redarguyendo y diciéndole, eso estuvo mal. Eso no le ha agradado a Dios. Entonces quizás uno diga, no, es que aquel es más pecador, porque cada rato pasa adelante a pedir perdón porque el Espíritu Santo está ahí. No nos confundamos. No nos confundamos. Quizás digamos, no, es que el hermano es perfecto porque nunca hemos visto que se arrepienta de plano su caminar, es santo. Déjeme decirle que el Espíritu Santo lo redarguye a uno de todo pecado. Y no es vergüenza, al contrario. No es vergüenza, al contrario, es un privilegio, es una bendición que haya el Espíritu, el Shekinah, la gloria de Dios a la par tuya, contigo, en ti, diciéndote, no, eso no está bien. Y tú puedas venir y doblar rodillas y pedir perdón por tus pecados. Cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos dar fruto del Espíritu. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, hay un momento que empieza a dar ese fruto. Yo he dado testimonio que yo, paciencia, pues no sabía qué significaba la palabra paciencia. Y gracias a Dios ahora ya tengo paciencia. Tal vez no la altura que quisiera, pero estoy siendo transformado. Voy de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Damos el fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, bondad. Se me pasó alguna, pero usted y yo hemos sido llamados a dar fruto. Somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. La corriente de agua es el Espíritu Santo que te está alimentando, que te está guiando, que te está dando vida, que nos está instruyendo qué hacer en todo momento, el que nos da sabiduría para tomar decisiones. Esa agua, somos como árboles plantados junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Nosotros tenemos que empezar a reflejar el amor de Dios, como decía la alabanza, a empezar a reflejar la paz, la benignidad, el amor, todo aquello que es el fruto del Espíritu Santo. Otra cosa es la manifestación del Espíritu Santo cuando demostramos el poder de Dios obrando a través del creyente. Usted y yo debemos de saber si el Espíritu Santo está en nosotros. Usted tiene la autoridad, tiene la capacidad. El hermano Miguel hablaba sobre la autoridad de ir y orar por los enfermos, libertar a los cautivos. Impondréis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Usted tiene la autoridad porque el Espíritu Santo está en uno. Pero lastimosamente a veces pensamos que el Espíritu Santo solo está con el pastor o con algunos siervos eminentes. Déjeme decirle que no es así. Por eso la pregunta que yo hacía en la mañana: ¿y qué me puedes decir del Espíritu Santo? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué nos podemos decir a nosotros mismos del Espíritu Santo? Esto realmente a mí me bendijo mucho. Porque había escamas en mí todavía que yo no había botado, y yo dije, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros todos los días. Todos los días. Y a veces nos hemos olvidado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da convicción de pecado, Juan 1:9. Él revela las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos revela las Escrituras. Cuando nosotros escuchamos una prédica, la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos una prédica y hay palabra de Dios, ¿quién es el que nos revela eso? El Espíritu Santo. O sea que cuando hay palabra de Dios y usted lo que tiene es sueño, perdone que se lo diga, o usted no lo entendió, ¿qué está pasando? ¿Está el Espíritu Santo con usted? Yo no lo estoy juzgando. Yo estoy queriendo decirle que usted, siendo hijo de Dios, el Espíritu Santo está ahí con usted. No se olvide de eso. No lo pierda de vista. Tómelo en cuenta. Cuando hay palabra de Dios, hay un gozo para recibir la palabra. Hay una emoción dentro de uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, le da la revelación a uno. Esto se refiere a esto se refiere a esto otro. Y uno dice, esto no lo sabía. Y hay un gozo, hay una emoción porque dije, yo no sabía esto.
Y estoy aprendiendo, y de eso se trata, ser transformados por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y la revelación que nos da. Ofrece dirección. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de decisiones que qué hago? Tomo esta carrera, hago esto, si lo hago, no lo hago, tomo este trabajo, contesto esta llamada. El Espíritu Santo nos da dirección y sabiduría para tomar decisiones. Gloria a Dios. Yo aquí escribí un versículo que lo hemos leído, Mateo 13, 3 al 9, y dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Aquí lo habla muy claramente. Yo creo que no hay necesidad de explicación. Simplemente pidamos al Espíritu Santo: Señor, revélame tu palabra. Por favor, enséñame tu palabra. Cada vez que lea la Biblia, cada vez que yo oiga una prédica, revélame la palabra, y que mi corazón sea tierra fértil y que no caiga junto al camino, que no caiga entre espinos, que no la ahogue los espinos, que mi corazón sea tierra fértil, porque el Espíritu Santo nos quiere revelar su palabra. Pasó el Shekinah de Dios, pasó de ser externa y visible, como estaba en el tabernáculo, a ser morada interna y transformadora en el corazón del creyente. Qué privilegio. Pasó de ser externa, ¿sí?, y visible, a ser una morada interna y transformadora en el corazón del creyente. Regresemos al versículo 12 de 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, versículo 12, donde nos quedamos. Si lo puede buscar, por favor. 3, perdón. Versículo 13. Amén. ¿Lo tenemos? No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel, perdón, estoy leyendo el 13, ¿verdad? Sí, no, voy a rezar al 12, perdón, al 12. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Verso 13. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Repito esa parte. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada ¿a qué? A desvanecerse, a desaparecer. 14. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, más de 2000 años, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. El mismo velo le es cubierto en su mente, en su corazón, para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer ¿en quién ha creído usted? ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Usted es verdadero hijo de Dios? ¿Usted ha hecho esa confesión de fe, se ha arrepentido de todos sus pecados, ha recibido el Espíritu Santo, ha sido sellado? ¿Usted está seguro que es morada del Espíritu Santo? Y usted puede decir: ese velo se ha quitado de mi corazón. Usted entra a este lugar con gozo, dice: esa palabra, yo soy tierra fértil, yo la voy a recibir porque el Espíritu Santo me revela la palabra. El velo es quitado cuando
conocemos a Cristo Jesús. Miren, Pablo me imagino que estaba tan contento de pasar del viejo pacto al nuevo pacto, y el nuevo pacto abrir sus ojos y decir: el Espíritu Santo está conmigo. Antes luchaba con la ley para poder vencer el pecado y caía y no tenía el poder, y ahora con el Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado. Porque usted no está solo. Es que me cuesta, y está el Espíritu Santo para ayudarle. El Espíritu Santo nos da la victoria. Amén. Ahora, el versículo 12, voy a repetir, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Ahora voy a regresar aquí, en mi Biblia, que dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Antes se tapaba el velo, pero ahorita vamos a hablar francamente, como son las cosas. Y no como Moisés, por eso dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La idea de poner ese velo era que ellos no vieran esa gloria que era, ¿qué? Pasajera. Era una gloria pasajera. Ellos no deberían de poner los ojos, por eso se puso el velo, y ellos, ese misterio que le fue revelado a Pablo, es el misterio que se le reveló aún a muchos judíos. Porque la iglesia primera eran hechos por solo gentiles, ¿verdad que no? Muchos judíos se convirtieron. O sea que muchos judíos recibieron esa revelación, así como Pablo la recibió. Muchos judíos en ese tiempo que estaban en la ley, hay que hacer la ley, ellos entendieron el tiempo y la gracia. Ellos recibieron a Cristo Jesús, ellos reconocieron al Mesías, y ellos son los que son salvos. Los que reconocieron quién era el Mesías, que es Cristo Jesús. ¿Quién es el Mesías? No era, Él es el Mesías. Cristo Jesús. Ellos recibieron y les fue quitado el velo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, me quedé en el versículo, si me ayudan, en el 13, ¿verdad? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran a la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Hasta hoy en día, 2000 años después, hay muchos judíos, hay muchas personas que vivían y viven en el antiguo pacto, que ellos siguen creyendo en el antiguo pacto. Y ese velo no se les ha descubierto, porque el cual por Cristo es quitado. Cristo es el único que puede quitar ese velo. Ahora yo quisiera hablar sobre esta parte, que los judíos vivían en la ley. ¿Y qué hacían ellos? Ellos tenían un sistema de sacrificios, ellos tenían unas ceremonias, ¿sí? La expiación, los holocaustos. Ellos tenían, por decirlo, un ritual, ¿sí? Un ritual, una ceguera espiritual, había una falta de conocimiento, una falta de revelación. Ellos estaban ciegos espiritualmente y vivían bajo costumbres y tradiciones. Yo quisiera que pudiéramos abrir nuestros ojos y preguntarnos: ¿usted por qué viene a la iglesia? ¿Yo por qué vengo a la iglesia? ¿Será que vengo a la iglesia porque me enseñaron desde pequeño que hay que ir a la iglesia? No estoy diciendo que es su caso, no. Pero es una pregunta que me quiero hacer yo mismo. ¿Yo por qué voy a la iglesia? ¿Por una tradición? Yo antes hacía lo que hacía porque mi papá me decía que era cultural, era tradición. Y había ciertos rituales. Los rituales son aquellas cosas que uno repite, ¿sí? Y muchas veces sin entender qué estamos haciendo. Y quizás hay personas que van a una iglesia pensando que yendo a la iglesia están agradando a Dios, que son salvos quizás solo con el hecho de ir a una iglesia. Es que yo fui a la iglesia, es que yo voy a la iglesia. Y quizás hay cosas que hacemos por tradición, que lo hacemos continuamente una y otra vez como un ritual, y no hemos abierto nuestros ojos porque el velo está aún ahí. ¿Los judíos se confundieron de Dios? No, ¿verdad? Aquí habita el Dios verdadero.
Pero lo que estaban haciendo los judíos, esos sacrificios, era un ministerio ¿de qué? De condenación y de muerte. O sea que por el hecho que saben quién es Jehová de los ejércitos, saben quién es el Dios verdadero, pero no han conocido a Cristo. Por eso la pregunta era: ¿conoces a Dios Padre? ¿Conoces a Cristo Jesús? ¿Conoces al Espíritu Santo? Por eso era esa pregunta, esas tres cosas. Porque ellos se quedaron en el Dios Padre, pero no abrieron sus ojos en Cristo Jesús. Y si usted abre los ojos en Cristo Jesús y verdaderamente dice: sí, yo he recibido verdaderamente a Cristo Jesús, el Espíritu Santo es automático. El Espíritu Santo es automático. No tiene que hacer nada más que recibir a Cristo Jesús verdaderamente en su corazón. Pero veamos nuestros corazones y revisemos cuál es la razón por la cual hacemos las cosas. El Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado. El Espíritu Santo está siendo ese paracleto que dice la palabra a la par de uno, guiándolo en todo momento. Tengamos cuidado, porque quizás algunos todavía siguen viviendo bajo la ley, asistiendo a una iglesia hoy en día. ¿Tenemos que vivir como el antiguo pacto o fuimos llamados a vivir en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia? Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, solo los cubre. Y eso lo mencioné, pero aquí lo tengo otra vez, lo voy a repetir, perdone. Eso es una preparación únicamente para el sacrificio perfecto que es el de Cristo Jesús. El perfecto, único y final que es Cristo Jesús. El verdadero y total perdón del nuevo pacto. Ahora vamos a leer versículo 14, regresemos a 2 Corintios capítulo 3, verso 14, que dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, después de 2000 años, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y por eso expliqué y nos preguntemos a nosotros mismos: ¿habrá un velo en nuestros corazones? Solo usted se puede responder. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Gloria a Dios. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Jesucristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? En el antiguo pacto eran esclavos del pecado. Pero en Cristo Jesús hay libertad. ¿Usted tiene duda? Usted es libre por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene ese privilegio, esa bendición de poder ser libre, porque cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo — por favor repartamos las hojitas que les di, que se me pasó el tiempo, perdonen hermanos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria. El Espíritu Santo de Dios, el objetivo es que usted y yo seamos transformados de gloria en gloria. Entonces la pregunta es: ¿usted ha sido transformado? ¿Usted está en ese proceso? Hace un año, ¿hay una diferencia entre hace un año y ahorita? ¿Hay una diferencia desde hace 5 años para acá? ¿Hay una diferencia desde hace 10 años y ahora? ¿Hay una transformación? ¿El Espíritu Santo está ahí, usted como barro en las manos del alfarero? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como el Espíritu del Señor. El pueblo de Israel, cuando vio a Moisés, vio la gloria de Moisés y tuvieron miedo y se puso el velo porque no podían ver la gloria. Pero esa gloria era por medio de Moisés. Hoy en día, déjeme decirle que la gloria de Dios está en cada uno de nosotros. Usted no tiene que buscar al pastor, no tiene que buscar al líder, a
a fulano de tal, a mengano, a perenceno, a este ministro de Dios, creyendo que solo Él tiene la gloria de Dios para que usted reciba, para que usted pueda orar por usted. Déjeme decirle, usted tiene la gloria de Dios. Y usted tiene la autoridad. Usted tiene la unción. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y usted refleja la gloria de Dios. Por eso la palabra dice, aviva el fuego que hay en cada uno de nosotros. Ese fuego que es el Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros. Amén. Usted recibió una hojita. Voy a repasarla nada más, es como un resumen pequeño. No sé si la tienen o no. Una diferencia, aquí hay un cuadro comparativo del antiguo pacto versus el nuevo pacto. Y ahí le puse 2 Corintios 3 del 6 al 18. Entonces, características, son 3 columnas: características del antiguo pacto, que es el ministerio de la letra; el nuevo pacto, el ministerio del espíritu; la fuente y naturaleza. La letra, escrito en tablas, ¿en dónde? En piedras, ¿sí? Bajó Moisés con las piedras. Eso fue escrito por el dedo de Dios, pero ¿en dónde fue escrito? En una piedra. Pero hoy en día es escrito ¿en dónde? En el corazón del hombre. ¿Qué diferencia? Es escrito en el corazón. El efecto: la letra mata, condena condena a muerte. Pero el espíritu, ¿qué hace? Usted y yo somos vivificados. La función del antiguo pacto, el ministerio de muerte, la ley revelada, el pecado. Ese era el objetivo, revelar el pecado en ese momento. Pero la función del nuevo pacto es el ministerio de vida y de justicia, que justifica al pecador. Usted y yo somos justificados. La gloria, con gloria, pero una gloria pasajera que perece. La gloria del rostro de Moisés se desvanecía, pero usted y yo, con mucho más gloria, más eminente, perteneciente, supera la anterior, una gloria que permanece. Gloria a Dios. Permanencia, lo que parece o desaparece, temporal, eso tuvo un fin, pero la permanencia en el nuevo pacto, lo que permanece es eterno y duradero. La visión, había un velo, Moisés se ponía un velo, el corazón permanece velado para quienes se acercan sin Cristo, pero en el Nuevo Testamento el velo es quitado en Cristo, hay libertad para acercarnos y ver la gloria de Dios. No es por medio de Moisés, no es por medio de ningún ministro. Usted puede entrar a la presencia de Dios personalmente. Resultado para el creyente: muestra la necesidad, pero no da el poder. Qué triste, ¿no? La necesidad de que soy pecador, pero no da el poder. Pero en el nuevo pacto, la transformación continúa de gloria en gloria a la imagen del Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Y de último, el poder. No se menciona la libertad interior, pero en el nuevo pacto, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y quisiera que oráramos. La presencia de Dios, manifestada, el Shekinah de Dios. En el Antiguo Testamento era una nube, una columna de fuego. Hoy en día el Shekinah, la presencia de Dios, mora en cada uno de nosotros. Cuando usted lee la palabra, el Shekinah era algo selectivo en el Antiguo Testamento. Algo selectivo y muchas veces era algo temporal. Saúl recibió el Espíritu de Dios. ¿Cuántos años le tardó? Yo creo que reinó más de 40 años sin el Espíritu de Dios, después de que se fue el Espíritu de Dios de él. ¿Qué le pasó a Sansón? El Espíritu de Dios también se retiró de él. Y podemos ver muchos ejemplos. David, cuando él pecó, él sabía lo que había hecho. David estaba preocupado, realmente preocupado. Y cuando usted lee los salmos, usted mira el corazón de David. Dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Hay un arrepentimiento en David, una preocupación de David. ¿Y qué es lo que más le preocupaba? ¿Era el reinado? ¿Qué era lo que más le preocupaba? Salmos 51:11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Lo que más le preocupaba a David era el Santo Espíritu de Dios. El domingo pasado Marlon decía, el momento más difícil en la cruz del Calvario fue ese momento donde Dios Padre no estaba con su Hijo. ¿Por qué me has abandonado? Y ahí se refirió como Dios, porque si usted lee la Biblia, Jesús siempre se refirió al Padre, pero en ese momento fue el único momento que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted en el Antiguo Testamento, usted y yo hubiéramos nacido hace más de 2000 años, usted y yo no teníamos ni la menor oportunidad de disfrutar el Espíritu Santo de Dios. No teníamos ni la menor oportunidad de poder decir, el Shekinah de Dios puede estar en nosotros. La presencia de Dios está conmigo, yo no estoy solo. Si usted es hijo de Dios, usted no puede decir que está solo, que está triste, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Shekinah de Dios está con cada uno de nosotros. Yo no sé usted si puede darse cuenta de esto. Yo quisiera rápidamente que oremos. Buen Padre Dios eterno, gracias. Gracias por este privilegio que tú nos das. Porque ese misterio el cual le fue revelado a Pablo en su momento, ese misterio el cual le fue revelado a esos judíos que creían en el antiguo pacto, muchos de ellos les fue revelado y a nosotros nos ha sido revelado. Este privilegio tan grande, el cual ha quitado el velo y las escamas de cada uno de nuestros ojos. Y somos templo del Espíritu Santo. Gracias porque tú nos has hecho hijos tuyos. Yo no sé aquí cuántos han tenido esa revelación, o quizás todavía tienen un velo en su corazón. Yo no quiero terminar de orar sin preguntarle, si usted considera que usted ha vivido en un momento de tradición, de cultura, en donde usted está haciendo rituales, repitiendo, viniendo a una iglesia solo porque usted cree que va a suceder algo. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios ha redarguido su corazón, le ha hablado en su corazón y le ha dicho, es hora de que te sea revelado el misterio. Es hora de que te sea revelado el misterio. Yo deseo el Espíritu Santo de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios desea vivir en tu corazón. Yo no sé cuántos de ustedes el Espíritu Santo les habló y les dice, hoy es el día. Si el Espíritu Santo te habló y te ha dicho que hoy es ese día, levanta tu mano y vamos a orar. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Señor Jesús, reconocemos, Señor, que muchas veces no hemos visto, Señor, la revelación que tú has puesto en tu palabra en nuestros corazones. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Yo estoy seguro, Señor, que tú has hablado a los corazones y hay muchos de ellos que el Espíritu Santo les ha hablado en esta mañana y los ha redarguido y les ha dicho, tú no me conoces aún, pero hoy es el día para que me conozcas. Si tú eres esa persona, toma este tiempo y arrepiéntete de todos tus pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo vengo delante del trono de la gracia de Dios, arrepintiéndome de todos mis pecados, presentando mi vida espiritual, mi cuerpo, presentando mi corazón delante de ti y recibiéndote como mi Señor y mi Salvador, recibiéndote como mi único y suficiente Salvador en esta mañana. Hoy hay fiesta en los cielos. Señor, así como esas escamas cayeron de los ojos de Pablo, Señor, quita las escamas de mi corazón, quita esas escamas de mis ojos y dame ese Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrama de tu poder, de tu unción sobre todas esas personas que aún no te conocen. Desciende sobre cada uno, así como descendiste sobre Jesús como una paloma. Desciende y llénanos de unción de tu poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Inscribe en el libro de la vida
a cada una de estas personas que han hecho esta decisión. Y Señor, en tu palabra también dice que muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo, que hemos apagado el Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que reconoce que ha apagado el Espíritu Santo, si hay alguien aquí que reconoce que ha contristado al Espíritu Santo, vuélvase a Dios de todo corazón. Me vuelvo a ti de todo corazón, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, porque no te había tomado en cuenta, porque he pecado contra el cielo y la tierra, y cuando tú me has redarguido no te he hecho caso. Perdóname, Señor, yo me vuelvo a ti de todo corazón. Yo decido en este día volverme a ti y que tu Santo Espíritu brille, ilumine, que sea una gloria permanente, que yo refleje ese Espíritu de Dios en mí, en el nombre de Jesús. Si usted tiene que reconciliarse, hágalo en este momento. Gracias, Padre Celestial. Gracias por el privilegio. Ayúdanos a entender el propósito del cual hemos sido enviados a esta generación. Porque tú nos has hecho ministros competentes, ministros capacitados, servidores capacitados, así como Pablo con todo gozo fue y dijo: lo que era antes no era nada, pero lo que soy hoy yo lo diré, yo iré, no tendré miedo ni temor, porque yo hablaré la verdad, porque la verdad os hará libres, porque hay mucha necesidad. Y Pablo fue a los gentiles, fue a los judíos, fue a todas las personas que el Espíritu Santo lo guió. Gracias, Señor. Guíanos en todo momento y no permitas que nos olvidemos de ti de ahora en adelante. Que tengamos presente que tú estás en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que fuimos sellados y tú eres el que guía nuestros pasos. Caminaremos juntamente contigo de ahora en adelante. Nuestro fiel consejero, nuestro ayudador, el que me fortalece, el que me levanta, el que cuando yo estoy preocupado, Él me da paz. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén.